Ahora, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces. El libro de Jueces. Vamos a ver un pasaje difícil. Es un pasaje oscuro, como todo el libro de Jueces. Capítulo 19. Un libro difícil muchas veces de interpretar, ya que son serie de relatos en un periodo oscuro de la era del pueblo de Israel, y vemos cómo realmente el Señor en esta etapa, después de la muerte de Josué, después de que el pueblo de Israel haya ingresado a la tierra prometida, después de que Josué los confrontara, allá en el último capítulo de Josué, donde él, en el capítulo 24, simplemente estoy haciendo una introducción. Usted fije allí su mente en el capítulo 19 de Jueces. Josué da su último discurso y hemos leído Josué 24 en reiteradas veces, y usamos siempre un pasaje que es típico en todo lugar, como una muletilla muchas veces, donde dice: ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso se recuerda generalmente. La idea de Josué era recordarles todo lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel, desde la promesa de Abraham, con Isaac, con Jacob, y el cumplimiento que llevó a cabo, sacando de la tierra de Egipto, trasladándolo, cruzando el mar Rojo, cruzando el Jordán, llevándolo a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Y obviamente, estando en esa tierra, Josué ya dando sus últimas palabras, estaba a punto de morir, y él decía justamente, simplemente la voy a leer como para tener en cuenta este contexto importante antes de leer el otro pasaje. Dice: ahora pues, versículo 14 del capítulo 24 de Josué, dice: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si os parece servir a Jehová, escoged hoy, dice, a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos de entre los cuales pasamos. Ellos están haciendo un recordatorio y una afirmación de lo que Josué está dando en su último discurso. Ellos están diciendo: es tal así como tú lo dices, este Dios nos sacó con brazo fuerte, derrotó a todos nuestros enemigos. Él dice en el versículo 18: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá, recuerden estas palabras, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová, ¿qué dice? Serviremos. Vamos al capítulo 19 de Jueces para tomar lectura en estos 30 versículos. Vamos a tomar lectura de este texto. Un pasaje que está escrito, inspirado por Dios, está dentro de lo que es el canon bíblico, y es un texto al cual muchos teólogos, comentaristas, no quisieran leerlo. Es difícil de leerlo y es difícil de entenderlo. Es oscuro en todo lo que dice, pero es necesario, porque el versículo final nos dice la razón y el motivo por lo que está escrito. Dice: en aquellos días
cuando no había rey en Israel, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y alojándose allí. Y al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Versículo 9, luego se levantó el varón para irse, y él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en esta noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, no sea que los hijos de Israel, no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en su casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, esto es importante, versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ello el dueño de la casa,
y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Te damos a ti la gloria, Señor, y te pedimos que a través de tu obra preciosa, de tu presencia preciosa, tu Espíritu Santo, Señor, que solamente nos puede guiar a toda verdad y justicia, permitas que este texto oscuro, terrible, en esta escena, Señor, tan aberrante, hoy podamos nosotros recibir tu mensaje de lo que tú nos pides que debemos de considerar, de tomar consejo y de hablar. Queremos considerar este texto, queremos tomar consejo de este texto y queremos hablar de lo que tú nos quieres hablar por medio de este pasaje de la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El contexto, lo dijimos al inicio, es un pasaje que lo ubicamos luego de la conquista de la tierra prometida. Ya el pueblo se encontraba en la tierra prometida, ya el pueblo estaba allí, toda esa primera generación de israelitas que pasaron el Jordán, estaban ocupando, y ahora muere Josué, muere esta primera generación, y esta generación de israelitas que se encontraban ya en la era de los jueces era una generación totalmente pagana, idólatra. Era una generación que, como nosotros podemos ver si analizamos los capítulos 17 y 18, con su corazón totalmente lleno de idolatría. Cuando ellos estaban allí, se mezclaron con las tierras paganas, hicieron de alguna manera mezclas, y esto generó que Dios comenzara a castigarlos. Es más, nosotros vemos 7 ciclos en el libro de Jueces, 7 ciclos que se repiten, porque el pueblo de Israel, y el pasaje principal dice: en aquellos días cuando no había rey en Israel, y esto, hermanos, es repetidas veces, que cuando no había rey en Israel, no había una autoridad, no había quien les indicara lo bueno y lo malo, no había quien castigara justamente, no había quien realmente hiciera, usara de su autoridad para poder realmente frenar el pecado. ¿Qué pasaba? Este pueblo permanentemente pecaba delante de Dios, y el Señor enviaba juicio como promesa de su palabra, que cuando le dijo Josué claramente que si ellos no cumplían con adorar a Dios y iban tras dioses ajenos, ellos iban a pagar con el juicio de Dios. Dios iba a traer juicio sobre ellos, y sobre toda esa nación se veía permanentemente esto. Dios levantaba a un hombre
que era un juez, para poder libertarlos a ellos de esos enemigos. Y cada vez que había un juez, que era generalmente un hombre militar, una persona que era de guerra, una persona que se destacaba porque era un líder realmente que peleaba contra sus enemigos, ellos recibían esa libertad, ellos recibían la administración en ese tiempo y estaban en paz y en prosperidad, pero moría el juez y volvía de nuevamente el ciclo a cumplirse. Cuando no había un rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el ciclo que se repetía. Se repite en el libro de Jueces durante 7 veces. Y estos ciclos son importantes a tener en cuenta en todo este libro de Jueces porque nos va a mostrar algo en el libro en general, que es la necesidad de tener un rey. Incluso nosotros podemos ver que en el versículo 1 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y se complementa este pasaje en otros cuando dice, y todos hacían los que les parecían. Como no había rey que gobernara, que mostrara el camino del bien y del mal, que castigara justamente a los malvados, entonces, ¿qué pasaba? La maldad en el pueblo de Israel crecía. Y crecía de tal manera, hermanos, que nosotros nos encontramos en un texto, en el capítulo 19, de lo que se diría realmente. Versículo 30 dice, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha visto, ni no se ha hecho, ni se ha visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto. ¿Qué significa que jamás se ha hecho y ni se ha visto esto? Que esto era lo que superaba, que esto era una maldad, hermanos, que realmente aterraba. Si nosotros podemos ver la escena de lo que sucedió, nos vamos a dar cuenta realmente de la atrocidad que sucede en este pasaje, donde vemos primeramente a un levita que debía ser fiel a Dios, un ministro de Dios, un hijo de Dios, pero que, hermanos, la palabra nos dice que se había tomado para sí una mujer concubina, legalmente se casó con otra mujer. Y hermanos, nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento que muchos de los líderes tomaban mujer para sí, mujeres concubinas. Inclusive nosotros conocemos a Salomón, que se tomó muchas mujeres concubinas. Pero lamentablemente, en su gran mayoría, las consecuencias de haber tomado una mujer concubina no era por una expresión de amor, en su gran mayoría era por lujuria. En su gran mayoría era por querer simplemente estar con otra mujer que no era su primera mujer. Y en esos casos, hermanos, vemos que esta mujer concubina también le fue infiel a este hombre. Este hombre se casó con una mujer y este hombre, que no era recto delante de los ojos de Dios, buscando una segunda esposa, esta mujer le fue infiel. Y esta mujer, siendo infiel, después de serle fiel, se fue a la casa de su padre porque la ley, hermano, le permitía que esta mujer tenía que ser acusada por su marido y tenía que ser apedreada después de ser acusada. En otras palabras, tenía que ser muerta. Es por eso que esta concubina se fue de la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allí 4 meses hasta que el hombre decide volverse a ella. Dice la palabra para hablarle amorosamente y hacerla volver. Hermanos, vamos a ver si realmente este hombre tenía ese deseo de hablarle amorosamente y hacerla volver. Y vemos cómo en el transcurso de la escena, este hombre se va a la casa de su suegro lo recibe y lo recibe con tanto gozo, porque así dice la palabra de Dios en el versículo 4, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozosos y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. En realidad estuvo 5 días, porque si nosotros seguimos el relato, vamos a ver que cada vez que este hombre después del 3er día se quería volver, un 4.º día más se quedaba, un día más, un 5.º día más se quedaba. Y podemos ver esa escena donde dice la palabra de Dios en el versículo 6, se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron. ¿Qué hacían? Le daban lugar a sus placeres. Comían y bebían. Estaba gozoso el suegro porque el suegro quería cubrir
quería cubrir el pecado de su hija. El suegro quería que esto se dilatara, que esto se olvidara, que esto no tuviera un justo juicio, porque el juicio era que ella tenía que morir. Por lo tanto, hermanos, por causa de la maldad de ella, siéndole infiel a él, por la maldad del padre, de tratar de cubrir el pecado de su hija, ahora su yerno, que debía de ser justo y aplicar la ley, que no la estaba aplicando, ahora se encontraba él con su suegro también pecando, comiendo y bebiendo, dándose los gustos terrenales, y lo único que hacían era hacer eso. Se sentaron juntos, comiendo y bebiendo. Y nosotros seguimos el relato y vemos cómo hasta cierto punto es como que se solucionó el problema de ellos entre este levita y la concubina. Se despiden, se van, hasta que llegan a un lugar. Otra escena. Nosotros vemos donde ellos se encuentran en Gabaa, que era de Benjamín, y allí entraron para ver si alguien les pudiera recibir. Y hubo un anciano que no era distinto del levita, que no era distinto de la concubina, que no era distinto del suegro del levita, el padre de la concubina. Este anciano los va a recibir, y luego de que los va a recibir, dice la palabra de Dios, versículo 21, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Y cuando ya estaban gozosos, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, que rodearon la casa y golpearon la puerta. No dice que llamaron a la puerta, golpearon a la puerta. O sea que lo hicieron de manera violenta. Ellos querían sí o sí a la persona que estaba dentro. Ellos buscaban al levita. Ellos querían algo. Dice, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre. Hermanos, los hombres buscaban a este hombre. Los hombres buscaban a este hombre. ¿Para qué buscaban estos hombres al levita? Y dice la palabra de Dios, saca al hombre que ha entrado en tu casa. Ellos no dijeron, saca a tu hija. Ellos no dijeron, saca a la mujer del levita. Ellos dijeron, saca al hombre que está dentro de tu casa para que lo conozcamos. Y esto es aterrador. Porque esto nos recuerda, hermanos, lo que sucedió en Génesis capítulo 19. Esto nos recuerda lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Esto nos recuerda, hermanos, en Génesis 19, lo que sucedió con aquellos dos ángeles que entraron a Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruida, y fueron simplemente para que Lot y su familia sean salvos. Y sin embargo entraron a la casa de Lot, como lo describe la palabra de Dios, pero los sodomitas, aquellos homosexuales, fueron ante la casa de Lot a que estos ángeles pudieran también tener relaciones íntimas con ellos. Y hermanos, aquí está pasando lo mismo. Un cuadro aterrador, abominable. La abominación de un levita, la abominación de una concubina, la abominación de su suegro, la abominación de este anciano que va a actuar de una forma abominable. Hermanos, dice la palabra de Dios, y salió a ellos, versículo 23, el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. No hagáis esta maldad. ¿A dónde está la maldad? En que ellos querían tener relación con ese hombre levita. Porque debe de interpretarse así el tema. Por eso digo que es un texto difícil. Es un texto difícil. Donde vemos que luego sucedió que él le dice, aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré
Ahora humilladla y haced con ellas como os parece, y no hagáis a este hombre cosa infame. Podemos estructurar este tema como una manifestación de maldad que jamás se ha hecho ni visto, como lo dice la Escritura, en este periodo de tiempo, en los hijos de Israel, desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy. Esto, hermanos, esta realidad dura de que estas dos mujeres fueron entregadas como presas para que aquellos abusadores hicieran todo lo que hicieron con estas mujeres, a tal punto de producirle la muerte a esta concubina, de matarla a esta concubina. Abusaron de ella a tal punto que, hermanos, cuando el marido salió por la mañana y abrió las puertas, según el versículo 27, para seguir su camino, he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y ya estaba muerta. Y en esa condición de muerta, este abominable levita le decía: levántate, levántate y vámonos, estando muerta. Ella no respondió porque estaba muerta. La cargó, se la llevó y luego ocurrió ese cuadro final, donde llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, la partió en 12 partes, la descuartizó y la envió por todo el territorio de Israel. El origen de la maldad, de lo que sería una nueva Sodoma, hermanos, así como en Génesis 19, la Sodoma en la era de Lot. Génesis 19, cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, gente pagana, gente gentil. Aquí vemos, tristemente, una realidad de una nueva Sodoma con un pueblo que era el pueblo de Dios, los de Benjamín. Estos de Benjamín, que deberían de estar adorando a Dios. Estos de Benjamín, que deberían de estar honrando a Dios. Estos de Benjamín, que deberían de estar cumpliendo con todo lo que Dios enseña de vivir vidas santas, porque Josué le dijo: ustedes no van a poder servir a Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios celoso, que no tendrá por inocente al culpable. Ellos, hermanos, ignoraron a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios, no le honraron a Dios. Sin embargo, hermanos, podemos ver este cuadro y podemos ver nosotros cómo este cuadro va a conectarse directamente con Génesis capítulo 3 y cómo lo conectamos con Romanos capítulo 1. Este cuadro está directamente relacionado, hermano, cuando el Señor les dijo justamente al hombre, al primer hombre Adán y a su mujer, hermanos, poniéndolo en el huerto del Edén, y les dio de todos los árboles para que ellos comieran, pero le dijo: no comáis del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. El origen de la maldad, hermano, es que toda persona nace por causa de la caída de Adán, hermanos, como depravados totalmente. Así lo describe la palabra de Dios. Aquí nos habla de una clara realidad de la doctrina de la depravación total del hombre. La doctrina de la depravación total del hombre. La corrupción radical del hombre. Donde vemos claramente, hermanos, algo. Es clara la doctrina de la depravación total del hombre, pero, hermanos, es difícil la doctrina de la depravación total del hombre. Es clara verla en este levita, es clara verla en esta concubina, es clara verla en el suegro, en el anciano, es clara verla en todos los de Benjamín,
que abusaron de estas mujeres. Es clara verla, pero es difícil de aplicarla a nuestras vidas cuando se trata realmente de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? El origen de la maldad, hermanos, es, versículo 1, cuando no había rey en Israel. No había rey. El origen de la maldad es porque no hay un rey. Y al no haber un rey, hermanos, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto significa que en este mundo todos deciden por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ustedes van a decidir lo que es bueno y malo. Ustedes van a decidir si es bueno o es malo. Si es bueno casarse con todas las que yo quiero. Si es bueno, hermano, divorciarse. Si es bueno mentir. Si es bueno robar. Si es bueno pelearse entre los hermanos por un partido de fútbol, ya que parece que el escenario se presta. Si eso es bueno, sígalo haciendo, porque usted decide aparentemente lo que es bueno y es malo cuando no hay un rey. Cuando no hay un rey, hermanos, el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo, por sí mismo. Esa es la depravación natural con la que el hombre nace, más el criterio que tiene él para decidir qué es lo bueno y lo malo. El origen de la maldad está en el capítulo 3 de Génesis. No hay rey que legisle. No hay un rey que muestre lo que es bueno y lo que es malo. No hay un rey que castigue la maldad de los hombres. Entonces el pueblo se desenfrena. Cuando Moisés, hermanos, dejó allí junto a Aarón a todo el pueblo para ir a buscar las tablas de la ley, el pueblo se desenfrenó y comenzó la festichola. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, y hagamos esto y hagamos aquello, y a todo le parecía que estaba perfecto, estaba bien. Hasta Aarón se contaminó, se dejó arrastrar, se dejó influenciar. ¿Por qué? Porque había un pueblo que quería hacer lo que a él le parecía. Esta es la realidad de una generación depravada, totalmente corrupta por causa del pecado. No solamente está condenada, sino que está corrompida, incapacitada de hacer lo bueno. Incapacitada de hacer lo bueno. Una persona depravada es una persona que está bajo en su condición incapacitada de hacer lo bueno. Por lo tanto, hermanos, cuando no hay un rey, suceden estas cosas. ¿Cuáles son las características de la maldad de la época de los jueces? Este levita, que era un líder del santuario, que debería de estar honrando y dándole gloria a Dios, este levita, que tomó una concubina como una segunda esposa para darse gusto con sus placeres de lujuria, no porque era amor verdaderamente lo que los movía, sino era un simple gusto, podemos decir que era abominable ante los ojos de Dios, porque sus hechos hablan más que sus palabras. Él iba a hablarle amorosamente, pero la consecuencia es que la entregó a los sodomitas solamente para salvar su pellejo. Este hombre, hermano, el levita, es un claro ejemplo de abominación ante los ojos de Dios. Esta mujer infiel es una característica de que nosotros a veces, hermanos, cuando escogemos para el matrimonio, personas que no son realmente del Señor, sino que buscamos de afuera, muchas veces esas personas tienen inclinaciones que los resultados
van a ser notorios con el tiempo porque van a terminar, como en este matrimonio, en adulterio. La mujer le fue infiel y luego se desencadenó esa masacre. Esa es la característica del hombre sin Dios, lleno de maldad, totalmente perverso. Es un hombre perverso el levita, es una mujer perversa la concubina. Vemos, lamentablemente, hermanos, la ausencia del castigo justo. Versículo 3 dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Esta es la ausencia del castigo justo. La ausencia del castigo justo ordenado por Dios era que tenía que, como dijimos anteriormente, ser acusada esta mujer y luego ser muerta por apedreamiento. Pero él no actuó así. Él dice que iba a hablarle amorosamente. Por lo tanto, hermanos, vemos nuevamente la ausencia de justicia. Vemos la ausencia de justicia en el padre de la concubina, como dijimos anteriormente, que lo detuvo solamente para mostrar la mundanalidad en comidas y en bebidas, 5 días de fiesta celebrando, solamente para que no haya un castigo justo. Vemos la ausencia de justicia, hermano, permanentemente, y aún la ausencia de hospitalidad, el egoísmo permanente en el versículo 15, donde dice, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Falta de justicia, egoísmo, mundanalidad. Hermanos, perversiones como la que describe el versículo 22 en la homosexualidad, y que por cierto, hermanos, la homosexualidad no es que sea el pecado más grave, pero lamentablemente va ganando terrenos en estos tiempos. Y vemos cada día más cuando realmente, hermanos, por falta de una autoridad que legisle justamente, porque el hombre sin Dios, hermano, inclinado al mal, es de continuo el mal en el corazón del hombre, esa persona solamente va a querer complacer sus deseos perversos. Y estos hombres vacíos, estos hombres desprovistos del bien y de toda espiritualidad que rodearon la casa para tener una relación íntima con este levitas, ellos también son personas totalmente abominables delante de los ojos de Dios. Para cubrir la maldad, hermanos, el hombre anciano actuó de esa manera, sacando a su hija virgen y sacando a la concubina de aquel levita. Vemos este acto terrible permanentemente como característica de maldad, para cubrir la maldad del homosexualismo. Él les dice algo, fíjese lo que dice en el versículo 23, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, eran personas conocidas, se relacionaban con ellos, eran sus vecinos, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Pero él estaba haciendo mayor maldad que la maldad de los sodomitas de la era de los jueces. Ellos estaban allí, estos hombres perversos, tratando de buscar, de complacer su pecado, y él simplemente le agregó más fuego a la leña, entregando de una manera brutal a su única hija virgen y a aquella mujer del levita. El trato es brutal desde inicio al final. Es humillante. La maldad llega a su máxima expresión. Un cuerpo descuartizado. Y uno lee esto, hermanos, aquí, en Jueces capítulo 19. ¿Y cuántas veces lo leemos en el diario? ¿Cuántas veces lo vemos en las noticias? ¿Cuántas veces lo vemos a diario en diferentes pueblos? Nunca me voy a olvidar del caso de Tafí Viejo, de aquel joven que fue descuartizado por su hermano.
Su madre y su hermano fueron descuartizados por uno que supuestamente, según la medicina legal, tenía una psicosis. Por lo tanto, quedó en un centro psiquiátrico y no en la cárcel. Este muchacho vendía en Tafí Viejo y de la noche a la mañana desapareció. Y armó y montó todo un discurso diciendo que se habían ido de viaje, que estaba no sé a dónde, que su mamá había ganado no sé qué tanto de plata y decidieron hacer unas vacaciones. Pero todo sale a la luz en su debido tiempo. Y de pronto un vecino veía que había un perro que andaba jugando, y esto es fuerte, hermano, como con una pelota, era la cabeza de este muchacho, que este hermano, que después de haberle pegado con una masa en la cabeza a su madre mientras dormía, y haberlo matado a su hermano, degollándolo, lo descuartizó, no sé si en 12, en 24 o en 46, pero lo descuartizó y lo arrojó a un pozo ciego, que es un pozo ciego, no sé si conocen alguno, que tienen generalmente donde van los desechos del baño. No hay cloacas allí, entonces se usan esos pozos, ahí los tiró. Y parece ser que el pozo en algún momento se llenó y no sabemos por qué razón y motivo, pero todo sale a la luz. La cabeza de este joven que había sido asesinado por su propio hermano estaba rodando en el patio, los perros estaban jugando y esto fue noticia de esa aberración totalmente aterradora que sucedió en ese lugar de Tafí Viejo. Y ustedes conocerán muchas más. Hermanos, nosotros vemos esto permanentemente y podemos ver este cuadro del origen de la maldad, podemos ver las características de la maldad, pero hermanos, si nos quedamos con eso, ¿cuál es el mensaje? Porque el Señor nos dice, considerad esto, tomad consejo y hablad. Nosotros necesitamos encontrar a Cristo dentro de todo esto. Es un pasaje oscuro, difícil de leer, difícil de enseñar, difícil de ver, hasta que nos encontramos con Cristo. Y cuando lo vemos a Cristo, vemos lo maravilloso que se transforma este pasaje. Hermanos, cuando vemos a Cristo, todo cambia. Cuando vemos a Cristo, todo se transforma en algo glorioso. Es que necesitamos ver a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que la ausencia de un rey es ni más ni menos, hermano, que la ausencia de Cristo. Y la ausencia de Cristo nos habla de que necesitamos que Cristo reine por los siglos de los siglos. Necesitamos que Cristo sea nuestro Rey. Por eso Él es Señor y Salvador. Él es Señor y Salvador. Muchos buscan al Salvador Jesucristo. Muchos buscan al Salvador Jesucristo, al que le apague los incendios, al que le pueda lograr restaurar el hogar que está arruinado, la economía que está arruinada, que le entregue algo porque yo necesito esto, yo necesito aquello, como aquellos que seguían a Jesús por los panes y los peces, pero pocos buscan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pocos buscan al señorío de Cristo. Y porque no hay rey, y esa ausencia del rey nos está hablando de que esa ausencia del rey está Cristo allí en ese mensaje. La necesidad nuestra como la de ellos, esa es la más reveladora. La ausencia de un rey habla de Cristo, que es el único que puede quitar la maldad con la que nace el corazón humano. Hermanos, es la única que puede purificar el corazón malvado, es la única que puede limpiar. Cuando Cristo murió en esa cruz, hermanos, y allí el guardia le clavó allí la lanza, salió sangre y salió agua. Hermanos, glorioso es el Señor que trata con nuestra condenación, pero también con nuestra corrupción. Él trata, hermanos, de esa manera. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y nuestros pecados. La sangre de Cristo pagó el precio que nosotros teníamos que pagar y el agua limpió toda nuestra maldad, toda esa corrupción, hermanos.
De tal manera que nosotros podemos ver en ese cuadro, en la muerte de Cristo, que el Señor está obrando a nuestro favor. El Rey va a libertar al malvado, lo va a llevar al lugar de paz. Cristo es ese único Rey que puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. Podemos ver a Cristo, este levita, hermanos, que de alguna manera quiere salvar su vida. Mire, este levita, para salvar su vida, entrega su concubina. Cristo entrega su vida para salvarnos de toda maldad. El levita descuartiza a su esposa para tratar de llevar un mensaje, y usted puede leer el contexto en que terminó ese mensaje. No fue de paz, fue de guerra, porque el capítulo 20 habla de la guerra contra Benjamín. Toda la tribu de Israel, las 11 tribus se levantaron para decirle, versículo 6, entonces tomando yo, dice, mi concubina le está narrando, la corté en pedazos y la envié, estoy hablando del capítulo 20, por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Él creía que él estaba exento de su maldad. Yo me salvé por esto. Y se levantaron los de la tribu de Israel, los 11, y consultaron a Jehová y dijeron, ¿quién sube? Que suba Judá primero, y matan 18,000. Y que suba, y venían todos los días y menguaron a los benjamitas, hermanos, porque el juicio de Dios tenía que caer por esa horrenda, porque ellos dicen, versículo 2, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaad, para que los matemos y quitemos este mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de la ciudad de Gabaad para salir a pelear contra los hijos de Israel. Se inició una guerra civil entre todas las tribus contra los de Benjamín. Los de Benjamín fueron menguados, sus esposas fueron muertas, sus hijos fueron muertos. El juicio de Dios cayó sobre ellos, la ira de Dios cayó sobre ellos. Dios se valió de estos instrumentos de los demás ejércitos para menguarlos, para que huyeran. Y los pocos que quedaron, hermanos, luego iban a robarle las mujeres a las demás tribus para poder seguir ellos de alguna manera y no desaparecer, que era la tribu de Benjamín. Pero aquí vemos la maldad. Los hijos de Israel dijeron, decid cómo fue esta maldad. Eso lo vemos en el versículo 3 del capítulo 20. Decid cómo fue esta maldad. Por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Maldad, 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 maldad permanente, hermanos. La maldad está permanente. Está permanente la maldad del hombre, hermanos. Nosotros vemos permanentemente la maldad. Y la mujer, hermano, fue descuartizada por este levita y porque quería dar un mensaje, pero Cristo vino a convocar, hermanos, a través de su vida y su sacrificio, la paz. Él vino a traer la paz para su pueblo. Por lo tanto, hermano, es importante que nosotros podamos ver que Jesucristo está expresado en este pasaje, que solamente arraigados y sobreedificados en el Señor vamos a alcanzar la madurez que necesitamos para vivir para la gloria de Dios. Necesitamos reconocer la maldad en todo ser humano. La maldad está enraizada en el abandono a Dios. La esencia de la maldad es que hemos ignorado a Dios, no lo hemos honrado como se merece, no le hemos dado gracias por todas las bendiciones y favores con las que nos colma todos los días. Hermanos, si nosotros vemos en Romanos capítulo 1, como decía el texto de Génesis 3 y Romanos capítulo 1, se conecta para hablar de esta realidad de la maldad de los hombres, que es universal. La maldad es una realidad en todos los seres humanos.
Todos estamos en esa condición, todos cometemos esta impiedad e injusticia que provoca la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, así lo dice la palabra de Dios, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos cometemos impiedad, maldad. La maldad es un estado en el que los hombres nos encontramos, una realidad en la que nadie escapa. El día viernes le compartí a los hermanos simplemente la lista para que nosotros vayamos viendo a ver cuántos tildamos de esto. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28 del capítulo 1 de Romanos, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, en palabra más, en palabra menos, hermano, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la maldad de los hombres es un juicio de Dios. Cuando dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de lo bueno, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen en hacerlas o en practicarlas. Esta maldad está expresada permanentemente, hermanos. ¿Cuál es la solución? La maldad de los hombres solo tiene una solución, y la solución está en lo que dice la palabra de Dios. El mismo capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, el texto de Jueces capítulo 19 nos debe recordar la perversidad total del hombre, la depravación total del hombre, la corrupción radical del hombre. Nos debe hacer ver a nosotros humanamente podridos, totalmente ajenos de la voluntad de Dios, para poder entender el evangelio de Cristo, la gracia que nos fue otorgada por la bendición del Señor, ese regalo inmerecido de ser ahora hijos del Señor. Hermano, y cada vez que pecamos, ¿cómo quedamos? ¿Disfrutamos? ¿Nos complacemos como ellos que la practican? No hay esperanza para los hombres fuera de Dios. Si hemos abandonado al Creador, si lo hemos ofendido, y es Él quien nos condena, solamente puede venir la solución por medio de este rey. Como faltaba un rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, solo por medio de este rey, que es el rey que va a ejecutar, hermanos, una obra gloriosa, puede libertarnos, puede redimirnos, puede transformarnos, puede perdonarnos. Solo por medio de Él esta situación puede ser reparada y restaurada. Por eso ese texto aterrador, hermanos, de Jueces nos dice, considerad. Pero no solamente tenemos que tomar consejo, sino que tenemos que hablar. Y ahí es donde termina el mensaje. ¿De qué sirve que yo haya recibido la salvación por medio de gracia y me quede con los brazos cruzados? Si hemos recibido la salvación es para que prediquemos el evangelio hasta lo último de la tierra. Si hemos recibido la vida nueva es para que nosotros ahora vayamos ante aquellos que están perdidos y llevemos el evangelio, porque el evangelio es lo único que puede transformar a una nación. Hermanos, necesitamos predicar la palabra de Dios ante la ausencia del evangelio, ante la ausencia de hombres de Dios que prediquen la palabra de Dios. Esta nación sigue depravada, esta nación sigue bajo maldición. Necesitamos, hermanos, que nosotros hagamos la voluntad de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
reconociendo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos, hermanos, ir con el Evangelio que ofrece perdón de pecados. El pecado de haberle dado la espalda a Dios y un cambio de corazón. El Evangelio de Cristo es la única solución a la maldad de los hombres porque produce una nueva vida, con nuevos deseos, con nuevas metas, con nuevos ideales. La gracia de Cristo es la única esperanza para este mundo caído porque solo Cristo trae perdón y una nueva vida al pecador. ¿Consideramos esto? ¿Tomamos consejo de esto, hermanos? ¿Estamos dispuestos ahora a entender que el maravilloso Salvador, que estaba ausente en la era de los jueces, está presente para la gloria de Dios en nuestras vidas y que anhelamos vivir para la gloria de Él, que deseamos cumplir con sus mandatos, que estamos dichosos de ser la iglesia comprada y lavada con la sangre del Cordero y tener, como en los cánticos, esa convicción de que hemos pasado de muerte a vida, hermanos, y que aquel que cree no vendrá a condenación, sino que nosotros ahora tenemos la vida nueva que Cristo nos la regaló por su sacrificio en la cruz. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, ahora todas esas abominaciones que nos relató la Biblia, aterradoras de por cierto, vamos a ver ahora a nuestros hermanos. Y cada vez que veamos un levita, cada vez que veamos una concubina, cada vez que veamos a un suegro que está apañando el pecado de su hija, cada vez que veamos nosotros ahora a un anciano que quiere tratar de desprenderse del problema, entregando ahí, vamos a decir, no, esto se soluciona de otra forma. El Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único que puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti por este tiempo hermoso, maravilloso, donde nosotros podemos ver y entender que Cristo, nuestro Señor y Salvador, vino a este mundo, oh Señor, para librarnos de toda maldad. Tú viniste, Señor Jesús, tú viniste a hacer posible lo que para nosotros es imposible humanamente, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Tú nos diste vida, Señor, tú nos diste vida. Hoy estamos en esa nueva vida. Gracias a ti, a tu obra perfecta, hemos recibido el favor inmerecido. Nos encontramos ahora siendo partes de esta iglesia y entendemos que el pecado te ofende y que nosotros, Señor, debemos vivir en santidad. Porque tú eres un Dios celoso, que no se complace en la maldad. Tú eres un Dios celoso que reclama santidad. Tú eres un Dios celoso que reclama en la vida de un creyente adoración genuina, no idolatría. Muchos idólatras presentes en las iglesias que cantan muy bonito, que están en las iglesias, que conocen la teología, las doctrinas de la gracia, pero que todavía esa doctrina no impactó en su corazón, no ha sido transformado. Y todavía le siguen dando lugar al diablo allá afuera, siendo arrastrados por cuantas cosas este mundo ofrece. Oh Dios, anhelamos en esta mañana, Señor, recordar tu evangelio. Recordar, Señor amado, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tu muerte en la cruz. Tu muerte sustituta, tomando nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados. Estábamos condenados, no merecíamos absolutamente nada. Nosotros somos de esa lista de romanos. Pero gracias a ti, Señor. No perfectamente, pero sí sinceramente podemos decirte que vamos a obedecerte, Señor. Vamos a obedecerte porque ya no depende de nosotros, depende de ti, porque aquel que comienza la buena obra será fiel en perfeccionarla. Por eso, Señor, podemos descansar en ti y solamente en ti, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por gracia.
Señor, estábamos muertos y tú nos diste vida. Por gracia nos transformaste. Por gracia nos libertaste. Por gracia nos perdonas todos los días. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por gracia. Ahora podemos descansar en ti. Ahora podemos descansar en ti.